Ya estamos de vuelta en Chile Check. Tenemos más frases para chequear de la candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez. En Chile solo el 8% de las distintas empresas, de los trabajadores de estas distintas empresas pueden negociar colectivamente. Ahí está la frase de Beatriz Sánchez. En Chile, solo el 8% de las distintas empresas, de los trabajadores de estas distintas empresas, pueden negociar colectivamente. Hicimos el chequeo y la conclusión es que lo que dijo Beatriz Sánchez es falso. ¿Por qué es falso? Sí, si uno mira, pone atención en la frase, dice que solo el 8% de las distintas empresas, de los trabajadores de estas empresas, pueden negociar colectivamente. Está diciendo como solamente el 8% podría negociar. Y la verdad que si uno va a la edición del trabajo, y de hecho ya tiene una guía de negociación colectiva que sacó este año, en 2017, dice expresamente que pueden negociar colectivamente todos los trabajos del sector privado, ¿no? Por lo tanto, la verdad que todo el universo de trabajadores, incluso aunque no hay sindicatos, es importante aclararlo, pueden hacerlo como sindicato o como grupos negociadores, pero todos los trabajadores del sector privado asalariados, o sea que tienen un contrato de trabajo, pueden negociar colectivamente. Da lo mismo la empresa en que estén, da lo mismo la empresa en sindicato. Salvo los que excluye la ley expresamente, ¿no? Pero como decía, todos pueden, por lo tanto, estrictamente todos pueden, y por lo tanto creemos que es falsa. Ahora, si después obviamente revisamos un poco otras cifras para poder explicar mejor qué es lo que sí ella quería decir, porque entendemos que tiene una intencionalidad de señalar otra cosa. Ahí está la, sí, acá está la primera parte, negociación colectiva, para ver la frase que es legal. Las empresas que pueden negociar colectivamente son las del sector privado y aquellas en que el Estado tenga aportes, participación o representación, exceptuando a las que la ley excluye, y hay algunas acápites allí. Mauricio. Sí, Alejandro avanzaba en una explicación para darle más sentido a esta frase y fuimos a averiguar también qué es lo que pasaba en la práctica, ¿cierto? Y lo que identificamos, gracias a la encuesta laboral que provee la Dirección del Trabajo, es que del total de fuerza trabajadora asalariada, es decir, aquellos que efectivamente tienen la posibilidad de realizar negociaciones colectivas o obtener acuerdos de tipo colectivo, solo había 347.000, ¿cierto?, que estaban efectivamente gozando o con instrumentos colectivos en vigencia. Y esto representa aproximadamente un 7% del total de la fuerza asalariada, probablemente, y esto se acerca a lo que la candidata Sánchez dijo, por tanto probablemente quería apuntar en esta dirección. Sin embargo, fuimos rigurosos en términos de enfatizar que la frase y luego lo que afirmó con posterioridad ponía mucho énfasis en la posibilidad de negociar, y lo que queremos diferenciar es que la posibilidad es más amplia, aun cuando vigentes exista este número cercano a lo que ella señala en términos de contratos o instrumentos colectivos vigentes. Sí, esto también tiene que ver siempre con objetivo pedagógico. Creo que es importante que los trabajadores, cuando escuchan esto en la opinión pública, sepan que pueden negociar colectivamente. Por eso quisimos hacer acá esto. Pese a que ella tenía esa intencionalidad que dice Mauricio, nos parece importante decir que aunque no haya sindicatos de empresas, siempre pueden negociar colectivamente. Correcto, o sea, podemos entender que tal vez iba hacia allá lo que quería decir la candidata, más bien cercano a esa cifra, que podemos decir que es más cercana al 8%. Pero el decir pueden negociar está diciendo algo que es completamente distinta, y que para la persona que está viendo claramente le da una información que no es correcta acerca de lo que dice la ley. Exactamente. Ya son otros derechos como trabajadores. Y también en la encuesta laboral, aunque no tenemos gráfica de esto, simplemente para dar un más contexto, investigamos el porcentaje de empresas que efectivamente se han sometido a procesos de negociación colectiva, y de acuerdo, como digo, a las cifras acumuladas de la Dirección del Trabajo en el periodo 2009 a 2013, que eran las últimas que encontramos disponibles, cerca de un 17% de las empresas efectivamente habían realizado estos tipos de procesos en el periodo. Perfecto, es que es interesante entonces para distinguir lo que ocurre, lo que permite la ley efectivamente, de lo que se da en la práctica. Por esta distinción entonces es que decimos que la frase de Beatriz Sánchez, la vamos a revisar nuevamente, en Chile solo el 8% de las distintas empresas, de los trabajadores de estas distintas empresas, pueden negociar colectivamente. Esto es entonces falso. Seguimos chequeando más frases de la candidata Beatriz Sánchez del Frente Amplio. La mitad de la población gana 350.000 pesos. Ahí está, esta sí es clarita la frase, breve y concisa. La mitad de la población gana 350.000 pesos. Chequeamos y consideramos que lo que dice Beatriz Sánchez es verdadero. Semáforo verde en este caso. ¿Por qué, Mauricio? Bueno, fuimos a la fuente oficial, que es las que provee el Instituto Nacional de Estadísticas, y las últimas disponibles publicadas este año dan cuenta que efectivamente
hay la mitad de las personas que viven en Chile gana o 350.000 pesos o menos, y esto es un concepto que es importante aclararlo. No estamos hablando del promedio de remuneraciones en Chile, sino que si uno tomara a todos los chilenos, los pusiera en una fila y fija una línea al centro, eso es lo que llamamos la mediana, la mitad estaría en la línea que gana 350.000 o menos, y por eso entendemos que esto es verdadero. Claro, o sea, la mitad 350.000 o menos, la otra mitad obviamente 350.000 o más. La frase entendemos también qué es lo que quiso decir, no es que la mitad gane 350.000, sino que gana 350.000 o menos que ese dinero, y eso es lo que técnicamente se llama mediana, es distinto al promedio. Exactamente, de hecho, como el promedio un poco más alto, son 517.000 pesos. Y nuevamente quisimos mostrar el tema hombre-mujer. Solo para quedar en eso, para explicar, ¿por qué el promedio de todos los sueldos? Claro, entonces los sueldos que son muy altos obviamente suben mucho el promedio. Aquí en cambio no los ponemos en una fila, sino que ponemos todo en una bolsa y lo repartimos a toda la gente igual y daría ahí 517.000 pesos. Pero claro, probablemente en esta bolsa hay algunos que pusieron muchísima plata. Esto quiere decir que sería un sistema hipersolidario en que todos donáramos nuestros sueldos y los repartiéramos en forma igual a todas igual. Claro, y por eso es muy importante hacer esa distinción, es muy importante porque generalmente en las notas económicas hacemos esa distinción y no siempre tenemos el tiempo para explicarlo, porque el promedio es distinto de la mediana. Y ambas cifras muestran cosas que son interesantes para adoptar decisiones de política pública. Así es, exactamente. Y aquí también, tal como en las pensiones, quisimos hacer la distinción entre hombres y mujeres. Exactamente. Y muestra, de hecho, está muy relacionado justamente con las pensiones. Vemos que la mediana de sueldo en el caso de las mujeres son 300.000 pesos y en el caso de los hombres son un 25% más, casi 400.000 pesos. Y obviamente esto, más lo que comentábamos antes, el tema de las lagunas, muchas veces previsionales, incide directamente en las malas pensiones que tienen después las mujeres respecto a los hombres. O sea, de nuevo, la mediana significa que la mitad de las mujeres gana 300.000 pesos o menos. Y en el caso de los hombres, 400.000 pesos o menos. Esa es la diferencia. Y nuevamente el punto que quisimos enfatizar es la brecha, ¿cierto? Porque juntar a hombres y mujeres a veces arroja una imagen que puede ser distorsionada respecto de las mujeres particularmente, que en este tema están en una situación mucho más desmejorada y que nuevamente ha generado enorme debate en el último tiempo por cómo logramos superar esta situación. Claro. Ahí está, veamos de nuevo la gráfica porque es súper aclaratoria me parece. El sueldo entonces, la mediana, 350.000 pesos, o sea, la mitad gana menos que eso, la mitad gana más. El promedio, en cambio, son 517.000, y si esa mediana la dividimos entre hombres y mujeres, ustedes pueden ver la diferencia, que es clarísima. 300.000 pesos en el caso de las mujeres, casi 400.000 pesos en el caso de los hombres. Por esto entonces es que la frase de Beatriz Sánchez, lo que dijo, la mitad de la población gana 350.000 pesos, o menos habría que agregarle para que fuera específica, es verdadero. Revisamos todavía una frase más de la candidata presidencial Beatriz Sánchez. La cantidad de hectáreas que hoy día tienen las forestales en la zona, que son más de 2 millones de hectáreas y que consumen el agua de muchas comunidades. Ahí está hablando del conflicto en la zona mapuche. La cantidad de hectáreas que hoy día tienen las forestales en la zona, dice Beatriz Sánchez, son más de 2 millones de hectáreas y consumen el agua de muchas comunidades. Lo que dijo Beatriz Sánchez en este caso es exagerado. ¿Por qué, Alejandro? Sí, así es. Bueno, le consultamos primero a ella cuál era su fuente original, nos dijo un portal español, tercerinformación.es. Y la verdad que leímos la información y no había ninguna fuente, simplemente mencionaba efectivamente esos 2 millones de hectáreas, pero no decía dónde había sacado ese dato. Por lo tanto, nosotros fuimos obviamente a la fuente oficial, que es el Ministerio de Agricultura, que tiene un instituto forestal, y a nivel nacional son 2.400.000 hectáreas. A ver, veamos el mapa para ir haciendo esa distinción entonces. Todo Chile es una... Claro, la cifra oficial esto es terreno que tienen las forestales en todo el país. Exactamente. Ya. De hecho ya era de 2 millones, hasta bastante cerca del total nacional. El total nacional. Pero ella estaba hablando de una zona específica, claro, que es lo que podríamos llamar la zona de conflicto mapuche o macro zona sur. Y la gráfica que viene ahora nos va a decir cuánto es el total de hectáreas, considerando las 3 regiones que cubren esta zona, que son la octava, la novena y la 14. El total sería cercano a 1.600.000 hectáreas. Pero habría que excluir de esto algunas comunas que no forman parte de la zona de conflicto. Por tanto, probablemente este total disminuiría en varios miles de hectáreas más y por tanto, ella habla de más de 2 millones, aquí estaríamos en mucho menos de 2 millones, una diferencia significativa y claramente, si bien
hay una tendencia que ella muestra, que es que hay una posesión de terreno importante por parte de las forestales, está exagerando bastante los datos, o sea, aparece mucho más grande de lo que efectivamente muestra la estadística oficial. Claro, o sea, es menos que esta cifra, porque la región del Biobío aquí está completa. Exactamente, fuimos bastante generosos, incluso toda la región, pese a que, como decía Mauricio, son ciertas comunas solamente, la de la macrozona sur del tema mapuche, y aún así, siendo generosos en la cifra, se aleja bastante la cifra de los 2 millones de hectáreas que dijo ella. Claro, ahora, decimos exagerado y no falso porque efectivamente hay un problema que ella está planteando que es real, digamos, efectivamente hay una gran cantidad de terreno en esta zona que está en poder de las forestales, solo que la cifra que ocupa exagera bastante la realidad. Exacto, y esta zona además representa un porcentaje importante del total de hectáreas del país dedicados al tema forestal, entonces también ahí hay un punto. Claro, 2/3 del total de terreno que está en las forestales está precisamente en estas 3 regiones. Exactamente. Ahí están entonces las cifras claramente explicadas. Recordemos ya con estos datos lo que dijo Beatriz Sánchez, la cantidad de hectáreas que hoy día tienen las forestales en la zona, que son más de 2 millones de hectáreas que consumen el agua de muchas comunidades. Lo que dijo Beatriz Sánchez entonces, según Chilecheck, es exagerado. Ya, ahí está el chequeo, tuvimos de todo hoy día, falso, verdadero, exagerado. Tuvimos de toda, mucha variedad, además con afirmaciones en distintas áreas, así que creemos bastante entretenido el trabajo de investigación que Beatriz Sánchez nos puso durante el día. Sí, queda creo una buena evaluación, o sea, dio estos datos y cifras y la verdad que muchos se acercaron bastante a la realidad. Lo que pasa es que obviamente la revisión que hacemos expose es bastante exhaustiva y rigurosa y a veces los calificamos no como verdaderos sino como exagerados, etc. Claro. Ahora, la temporada de Aquí está Chile terminó, porque recordemos, son 8 candidatos presidenciales, tuvimos a 6, Alejandro Guillé, que había confirmado, finalmente desistió de venir, y Sebastián Piñera tampoco va a participar en esta temporada. Ahora, eso no significa que se acabe Chilecheck, muchachos, no los vamos a dejar descansar. Vamos a seguir chequeando todas las semanas el discurso público en estas elecciones. Así es, seguiremos hasta primera vuelta, vamos a seguir chequeando, vamos a ir información que salga en la prensa, en noticias, etcétera, con todos los candidatos, con los que faltan primero obviamente, y después con el resto de los candidatos, y después de primera vuelta seguiremos trabajando en esto hasta la segunda vuelta, porque nos interesa que la gente vote informada, con la verdad, digamos, de información. Se me ocurre una idea, por ejemplo, la próxima semana hay debate radial. ¿Verdad? De repente podríamos chequear eso, ¿no? Chilecheck va a estar por ahí dando vueltas, así que a los candidatos que sigan preocupados de poder dar su mejor versión acerca de lo hecho, porque Chilecheck va a estar ahí mirando qué es lo que pasa en las próximas semanas. Que no se descuiden, como decía un personaje de televisión por un tiempo. Ya, los candidatos vamos a seguir chequeando entonces el discurso público. Mauricio, Alejandro, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Gracias a ti. Y recuerden ustedes entrar a chilecheck.cl, porque ahí están todos estos y otros chequeos que no alcanzan a entrar en este programa, están en la página web con el detalle, con los links también para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones, ir ustedes mismos a revisar las fuentes originales y hacer su propio chequeo. Dejamos toda la información allí para que ustedes puedan hacer también su propia investigación. Y nosotros seguimos con Chilecheck durante toda esta campaña presidencial. Nos vemos.